Bien, hasta ahora lo que tenemos construido es un conjunto de árboles, de isolation trees, que en su totalidad conforman una colección que llamamos de isolation forest, y cada uno de estos árboles está construido, son distintos porque están construidos con una muestra aleatoria de la dataset original. Pero el objetivo ahora es darle a cada instancia X, a cada dato, una noción, un score de anomalía. Para eso lo que vamos a hacer, y esta es la idea general, y es muy sencilla, es, por lo menos decirlo sencillo, vamos a agarrar una instancia cualquiera, por ejemplo, imaginemos que agarramos este punto, y lo que vamos a hacer es agarrar, por ejemplo, el primer árbol de la Isolation Forest que armamos y ver, seguir esta observación y ver cuántas particiones le lleva, qué profundidad árbol le lleva hasta que quede aislado en un nodo terminal. Por ejemplo, en este caso que nosotros usamos, ya en la segunda fase, en el segundo paso ya quedó aislado. Y entonces vamos para este árbol, para esta instancia, vamos a volver valor 2 como nivel de profundidad al cual quedó aislado. Y esto para esta instancia lo vamos a hacer para todos los árboles, lo cual nos va a permitir promediar las profundidades para las cuales fue aislado esta observación en todos los árboles que forman el Isolation Forest. O sea, la idea de la parte de evaluación con la que vamos a armar con la que vamos a armar el score de anomalía es para cada instancia computar cuál es el nivel de profundidad promedio que le llevó a los T árboles de aislamiento haber aislado a esta observación en cada uno de ellos. Y ahí la idea es que cada uno, aquellas observaciones que han sido en promedio aisladas más rápidos, que tienen menor nivel de profundidad, van a ser más anómalas. Pero la fórmula la vamos a ver en unos minutos. La cuestión es cómo hacemos para calcular para una observación y para un árbol su profundidad de aislamiento. Y eso se hace mediante un algoritmo, vamos a llamarlo algoritmo 3, así como figura en el paper, que por supuesto, por el gusto que tienen estos autores por las funciones recursivas, lo hacen de manera recursiva. Y este método, esta función recursiva que se llama pathLength, recibe una observación, la que hemos mencionado antes, un árbol, el árbol cualquiera en el que estamos buscando su nivel de aislamiento. Vamos a tener una especie de profundidad límite que va a servir para hacer más eficiente el algoritmo y el nivel de profundidad que lleva hasta ese punto esta observación. Entonces, el método cómo funciona. Y funciona de la siguiente manera. Si ya en esta función yo llegué con mi instancia hasta un punto en el cual esta observación es un nodo terminal, entonces lo que este algoritmo, esta función devuelve es básicamente el valor que tenía hasta ese momento, más una cierta constante que se le agrega, pero que no voy a entrar en mucho detalle, digamos. Nos olvidémonos por una otra constante. Básicamente, si ya encontré un nodo terminal, devuelve E. En el caso más general, donde por ejemplo cuando arranco, estoy en el medio y todavía no llegué a un nodo terminal, lo que va a pasar es que voy a estar para una situación en la cual voy a comparar a mi valor de X, de distancia X, le voy a comparar y ver si cae a la izquierda o a la derecha del nodo, y básicamente, tanto que se caiga a la izquierda o a la derecha, lo que voy a hacer es volver a llamar a esta función con este valor de distancia, pero bueno, ahora obviamente con la parte del subárbol que quedó si cayó a la izquierda o el subárbol que quedó si cayó a la derecha. Y por supuesto voy a incrementar en 1 el nivel de profundidad. O sea, esto es un algoritmo, una función recursiva que lo que hace es básicamente empezar a bajar esta observación X a lo largo del árbol T y salta y termina cuando encuentra un nodo terminal. Y ahí devuelve el nivel de profundidad que le llevó a haber quedado aislado. Una vez que hago esto para todos los árboles y calculo la profundidad promedio de esa observación, vamos a llamar esa profundidad promedio, vamos a pensarla como la esperanza de la profundidad de la instancia X. O sea, la E de h de X no es otra cosa que, para la instancia X, el valor promedio de profundidad que le llevó a aislar a esta observación en todos los árboles que construimos con el Isolation Forest. Y el score de anomalía se construye de una manera matemática muy sencillita, que es hacer 2 elevado a la menos este valor de profundidad promedio dividido en la constante de estandarización que depende del tamaño de la muestra. No importa. No entramos en detalle con esto, es lo de menos. Lo importante es darse cuenta que este score de anomalía depende de la profundidad promedio de esta instancia, la profundidad promedio de aislamiento de esta instancia en todos los árboles. Y por construcción se puede ver que este score tiene, en términos de la profundidad promedio, un comportamiento decreciente conforme sube la profundidad promedio. Eso quiere decir,
a mayor nivel de profundidad promedio, decae el score, que es lo que queremos, porque lo que queremos es que cuando las profundidades promedio de una observación sean muy chicas, el score de más alto. Entonces, este score de anomalía termina siendo un número entre 0 y 1, donde cuanto más cercano a 1 esté el score, más anómala es la observación, porque eso quiere decir que tiene un nivel de profundidad promedio baja, y en cambio, cuando esté más cercano a 0, es porque es una observación que es un inlier, muy interna, porque tiene un nivel de profundidad promedio muy grande. El valor más o menos promedio y esperado para este score es el de un medio, y en base a eso se determina un punto de corte que está cercano a un medio, y a partir del cual uno determina si una observación es anómala o no es anómala. Por supuesto que siempre conviene quedarse con el score en forma suave, continua, y pensar que ese es el nivel continuo, numérico, suave que tiene de anomalía una observación dada. Este score es el que de alguna manera a uno le debería servir para ordenar los datos y obtener desde el más anómalo al menos anómalo, del mayor valor de ese al menor valor, un ranqueo para saber cuál es la observación que uno tiene que mirar primero, y así sucesivamente hasta llegar a la observación, alguna observación de carácter más típico.